Y escuchen bien, hermanos, miren, yo no lo hago para hacer sentir mal a nadie, sino que quiero que todos entiendan y aprendan conforme a lo que es lo que Dios ordena. Y cuando me refiero a las lenguas, vamos a empezar por Corintios capítulo 14, primera de Corintios. Vamos para allá. Bendito sea el Señor. Hermano, usted reciba la palabra de Dios como de parte de Dios. Segunda de Corintios, no vaya usted para allá, yo le voy a decir. Primera de Corintios, no, lo que estoy haciendo yo ahorita al último es dije, vayan a Corintios capítulo 14, perdón. 14. Primera de Corintios 14, ¿verdad? Pero yo dije, como introducción quería decir algo. Yo no quiero hablar como de parte del hombre. Acuérdense que este culto se supone que es para el Señor. Amén. Entonces, si yo estoy aquí para agradar al Señor, Claro. ¿por qué yo tengo que buscar mi propio pensamiento o beneficio? ¿Entienden? Yo tengo que predicar para agradar a Dios y como de parte de Dios. Porque si usted no le predican como de parte de Dios, déjeme decirle, usted va a estar bien a gusto y se va a ir igual. Pero tal vez el Señor, a través de esto, le puede mostrar cómo es la realidad. Y otra más que nada, el hermano Miguel comentaba que, ¿verdad?, que a veces da temor o da miedo ir a otras congregaciones por la enseñanza. Pero esas son las doctrinas. Porque cada denominación tiene una doctrina. Nosotros no. Nuestra doctrina es Jesucristo. Él es la palabra. ¿Verdad? Vayamos ahí a Corintios. Versículo 13. Versículo 13. Después vamos a leer el versículo 40. Y después vamos a agarrar Corintios 14. Parejito. Parejito. ¿Verdad? Sí. Primero de Corintios 33. 15, 14, 33. Hermano Miguel, ¿puede leerlo, por favor? 1 Corintios 14, versículo 33. Sí, hermano. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Te sigo, hermano? Hermano, nomás lo que es ahí el 33, ¿verdad? ¿Lo puede repetir otra vez? Quiero que se le quede dentro de su corazón. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué entendió ahí? Pues, ¿Qué hermano, entienden ustedes? Esto es para aprender, para estudiar juntos. Todos podemos preguntar, todos podemos platicar. Alguna pregunta también me la pueden decir, no pasa nada. Dios es un Dios de paz de todos nosotros los santos. Pues Dios no es un Dios de confusión, dice. De confusión. Vean bien, no es un Dios de confusión, sino de Sino paz, de paz. ¿verdad? Como en todas las iglesias de los santos. Hermano Eleazar, ¿puede leer el versículo 40? Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo se debe de hacer, hermano, el versículo 40, hermano Miguel? Decentemente y con ¿Hermano orden. Ismael? Decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Por eso dice el 33 que Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Ahora, este es el asunto, ¿verdad? Vamos mirando, les dije, se trata de las lenguas, ¿verdad? Ahorita voy a venir en sí a leer este capítulo completo, lo vamos a leer, ¿verdad? Permítame irlo leyendo. Y luego así dice el apóstol Pablo desde el versículo 1 al capítulo 14. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. La iglesia tiene que procurar en sí los dones espirituales. Si usted no quiere un don, déjeme decirle, no lo anhela, es la realidad, es porque no sé si Dios no le ha dado ni uno o no le ha dado algo en su corazón, cómo servir en cualquier área dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia, no importa la que sea, la que Dios lo lleve. ¿Me entiende? Mire, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profetices, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Dice, mire bien, bien. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu, dice, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad?
Pero escuchó, no a los hombres. No a los hombres. Hoy en día, no sé si ustedes han notado que de repente las personas están hablando lenguas y luego dicen, Dios me dijo, empiezan como a tratar también de decir que Dios les está hablando, ¿verdad? Entonces, dice aquí que no habla a los hombres. Cuando se trata, aquí Pablo quiere decirles claramente que está hablando de en sí, de las lenguas que se dice, ¿verdad? Que es entre usted y Dios. Me imagino, yo no he tenido la dicha, hermanos, le voy a ser honesto, y eso no quiere decir que yo no tenga el Espíritu Santo. Yo no he tenido la dicha de hablar en otras lenguas que ni yo entendería. ¿Por qué razón? No estoy procurando ese don. Yo estoy procurando, como dice Pablo, más que nada, profetizar. Porque Pablo pide que anhelemos ese don. Vamos a seguir hacia adelante. Pero el que profetiza, para que vean lo que estoy hablando, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. ¿Por qué? Exhortación y consolación. Exhortación y consolación. Para eso habla el que profetiza, ¿verdad? Sí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién? La iglesia. A la iglesia. Hoy en día la iglesia veo que quiere ser edificada por gente que irabalanda, y ¿verdad? Cosas así. Es la realidad, hermanos. La iglesia prefiere decir que es edificado, pero yo le voy a decir algo. ¿Usted le entendió lo que dijo? Entonces, ¿cómo se edificó? ¿Cómo es que usted se edificó? ¿Verdad que no, yo no me edifico así? Mas, sin embargo, mire, vean bien lo que dice la palabra del Señor. Así que, dice el apóstol Pablo, quisiera que todos vosotros, sí dice, quisiera que todos vosotros hablen en lenguas. Pero, dice Pablo, más bien que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hoy en día una persona que dice que él tiene eso de hablar en lenguas, lo tratan, hermano, como alguien muy especial. Sí. Como que la iglesia se va a regir por esas, yo le llamo baboseos. Porque usted puede empezar hablando de esa forma si usted lo practica y le va a salir. Pero no creo que sea lo que Pablo está hablando en el Espíritu, pedir que la iglesia se rija o camine por esa forma. ¿Me entiende? Si por usted une una persona en lenguas y si usted no lo entiende, ¿cómo le va a edificar? Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice que aún en sí, si usted está hablando en lenguas por una persona, orándole, que no conoce a Cristo, ¿no dirá que usted está loco? Dice Pablo. Vamos a leerlo ahorita. ¿No dirá que ustedes están locos? No lo edifica. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice que las lenguas son para señal, dice, a los incrédulos. Entonces, ¿cómo usted podría edificar a ese incrédulo hablándole en lengua desconocida? Claro que no. Mas, sin embargo, cuando Pablo dice señal a los incrédulos, es porque Pablo está tomando como ejemplo lo que pasó en el libro de los Hechos capítulo 2. Diferentes géneros de lenguas. Ahorita lo vamos a leer, dice la Biblia, diferentes géneros de lenguas. No está hablando aquí ahorita específicamente de una lengua angelical. Está hablando, géneros de lenguas son idiomas diferentes. Esos son géneros de lenguas. Entonces, el punto es este. Si usted no va a edificar a alguien, hermano, y usted dice ser muy espiritual, entonces, ¿por qué no reconoce que lo que Pablo escribió aquí dice son cosas espirituales? Si alguien se cree espiritual, dice Pablo, reconozca, dice que esto es palabra de Dios. Ahorita lo vamos a leer aquí en el capítulo mismo, en el 14. ¿A qué se está refiriendo? Miren, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en sí, dice que viene el Espíritu Santo, pero antes de que el Espíritu Santo venga, dice que viene un fuerte viento, que soplaba un fuerte viento ese, y un gran estruendo. Dijéramos que aquí estamos en Jerusalén, ¿verdad? Todo Erlimar. ¿Cómo vendrían los de aquella orilla? ¿Cómo vendrían? Póngase a pensar usted. Tendrían que ver
escuchado ese estruendo. Ahora, la fiesta de Pentecostés era una fiesta donde se festejaba también los panes sin levadura, la Pascua. Cada semana se va cambiando a cada fiesta. Son 7 fiestas. Esa fue una de las que aconteció cuando vino el Espíritu Santo. ¿Ok? La Pascua ya había pasado, Jesús ya había resucitado. Y luego sigue la fiesta de Pentecostés. Es lo que Él les dijo eso. En el día de Pentecostés vendrá el Espíritu Santo y ustedes serán llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Les dijo, los va a tumbar, se van a empezar a caer, van a tirar como locos manotadas, ¿me entiende? Va a dejarse caer para atrás. No, solo está diciendo eso. Otra. Dice que todos los escucharon. Todos escucharon el estruendo. Todos escucharon que aún la tierra tembló. Y mire, se acerca la multitud y viene y Pedro sale. ¿Y por qué es Pedro el que luego, ¿verdad? Se confronta con ellos? ¿Y qué les dice? Ellos le dicen que están ebrios, ¿verdad? Que tal vez están borrachos. Y él les dice que sea notorio, ¿verdad? Que Dios les iba a hablar, ¿verdad? Iba a demostrar eso, dice Joel capítulo 2. Me adelanté un poco, pero ahorita ustedes vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Dice, Pedro les dijo a los judíos que eso sucedería en los últimos tiempos. Y esa profecía se iba a cumplir ahí cuando vino el Espíritu Santo. Y ellos hablaron. Pero lo más, ¿cómo dice? Fácil de entender es que dice que ellos hablaban en las lenguas de los que habían en ese momento que habían ido a esa fiesta. A esa fiesta y había medos, persas, elamitas, de África, de partes de 13 idiomas hablaron ellos, 13 idiomas. Entonces, ellos fue cuando, ¿qué no son estos galileos? ¿Cómo aprendieron nuestra lengua? Si, oye, nunca han salido de Galilea, si Pedro era un pecador. Pedro nunca fue a otro país. Jacobo nunca había otro país. Ellos no habían, Pablo a lo mejor sí, pero Pablo todavía no estaba en la iglesia. Pablo después lo alcanza el Señor, ¿verdad? Entonces, no me quiero ir hasta allá, pero ahorita vamos a ir allá al libro de los Hechos para que vean lo que estamos hablando, ¿verdad? Me quedé en el versículo 5, ¿verdad? Porque Pablo dijo que prefería que profetizases más que hablar lenguas, ¿verdad? Era 5 se quedó. Exactamente. Ahora pues, hermanos, dice el 6, si yo voy a vosotros, escuchen bien, hermanos, pues, si yo voy a ustedes, es lo que está diciendo aquí, Sí. voy a vosotros, Sí. hablando en lenguas, dice. Vean bien la opinión de Pablo, lo que le está diciendo. ¿Qué os aprovechará? Dice. O sea, ¿qué les aprovechará? No sé si me están entendiendo. Sí. Sí. Si no, ¿qué? Os hablaré. Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué dice el 7? Ciertamente, vean bien las cosas que va a decir Pablo. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la guitarra. Ustedes ahorita que tocaban la guitarra, ¿no se escuchaba como que quiere hablar la canción? Pablo dice que sí se entiende. Sí, se entiende. Le está diciendo a ellos, vean bien. La cita. Ciertamente la flauta, la guitarra, la cítara y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua, vean bien, si por la lengua no dieres ¿qué? Si por la lengua no dieres palabra bien, ¿cómo? Comprensible. O sea, que se entienda. Que se entienda, pues sí. Que se entienda, es lo que está diciendo Pablo. Sí. ¿Cómo se entenderá lo que decís? ¿Qué decís? Porque hablaréis al Al aire. aire, sí. Hablan al aire. Ajá. Entonces, ¿cómo me puedes edificar hablándome en otras lenguas si no te las entiendo? Exactamente. Y la profecía no. La profecía, si usted me habla con la Biblia, yo me voy a gozar. Voy a ser edificado. Eso es la profecía. Ahora vean lo que dice Pablo, versículo 10. Hermano, ¿puede leerlo, hermano Miguel? Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo,
y ninguno de ellos carece de significado. ¿Cómo escuchó? ¿Qué entendieron? Tantas clases de ¿qué? Idiomas. Idiomas. Esas son las lenguas. Chino. Hay seguramente en el mundo. Y que ninguno de ellos queda sin significado. Sí. Pero si yo ignoro, dice, el valor de las palabras, seré como extranjero. ¿Se fijan que está hablando de una lengua como de lenguas extranjeras? Sí. Seré como extranjero. ¿A qué? Para Para que el que habla y el que habla será como extranjero, dice. O sea, yo soy como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero delante de mí, porque tampoco me va a entender si él habla otro idioma. Entonces, ¿qué más dice? Así también vosotros, el 12, Sí. pues que anhelas dones espirituales, procurar abundar. ¿Para qué? ¿En ellos para qué? Para edificación. Para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, escuchen bien, el que habla en lengua extraña, no digo angelical, ¿verdad que no? No. Es una lengua extraña, otro idioma. Sí. Pida en oración poder interpretarla. Otra, el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, escuchen, si yo oro Sí. en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Sin fruto. Entonces, ¿qué más que qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con ¿qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, ¿qué más dice Manuel? Si bendices solo con el espíritu, El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción. a tu acción? ¿Se fijan? Sí. ¿Cómo dirá amén? Pues, si no lo está entendiendo. No, pues no puedes A tu acción, a lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Y luego dice, de gracias, o sea, a tu acción de gracias, ¿verdad? Sí. Pues no sabe lo que has dicho. ¿Por qué tú a la verdad bien das gracias, pero otro, ¿qué dice? No es edificado. Doy gracias a Dios que hablo, dice Pablo, ¿verdad? Sí. En lenguas más que todos vosotros, pero él no está hablando de lenguas espirituales, no lo dijo así. No. Mire, ¿qué le costaba a Pablo decir? Doy gracias a Dios que yo hablo más en lenguas que todos ustedes espirituales. Y yo se las estoy interpretando. Yo se las estoy enseñando. ¿Verdad que sí? A todos. Sí. Entonces, ahí va. Que todos vosotros. Sí. Pero en la iglesia, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Pablo? De que Pablo iba de nación en nación y donde él llegaba, él tenía una relación y conversaciones con ellos. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Es la realidad, hermanos. Pablo llegaba y tenía la conversación con ellos. Platicaba con ellos. Oraba con ellos. Hablaba con ellos. Y él los entendía y ellos lo entendían a él. Entonces, ¿qué dice? Ay, Señor, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero pero en la iglesia, ¿pero dónde? Pero en la iglesia. Se está hablando específicamente que dentro de la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras sin entendimiento. ¿Cómo entienden ahí ustedes? ¿Qué ven ustedes ahí? Pero en la iglesia, dice, prefiero ¿qué? Hablar. ¿Cuántas palabras? Vuélvalo a leer, hermano. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ok, ¿qué prefiere hacer Pablo? Entonces, como diciendo, oigan, cuando estén en la iglesia, mejor hablen una sola palabra, pero que los entiendan. Está claro. Hermanos, ¿qué dice? No sean niños en el modo de pensar, ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
Vean lo que dice la palabra. En la ley está escrito, en otras lenguas, en otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ni así lo van a oír. Es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Y luego dice, así que las lenguas son ¿por qué? Por señal, dice. ¿A quién? No a los creyentes. No a los creyentes. ¿Para qué usted le habla lenguas a los creyentes si no son para señal para ellos? Así que ¿Sino a quién? A los incrédulos. Entonces, ¿cómo usted le va a hablar a un incrédulo? Si usted quiere ser muy espiritual, ¿cómo le va a entender lo que usted le está diciendo? Aquí se está refiriendo específicamente a un idioma, porque son personas que no se congregan. Pero si usted llega a un chino y le habla en chino, usted llega a un americano y le dice, how are you? Le está hablando en su idioma y le va a entender. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, mire, vean bien. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos, dice, todos hablan en lenguas y entran indotos o incrédulos. ¿No dirán que están locos? ¿Qué está diciendo? ¿No dirán que están locos? Entonces, ¿dónde está la cordura que dicen tener en el espíritu? ¿Dónde dicen que son? Que el espíritu les da control de sí mismos. ¿Dónde dice eso? No dice eso. Usted se está engañando solo. Esa es la verdad. Si usted dice que habla lenguas y dentro de la iglesia, entonces vea lo que dice. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran incrédulos, es lo que dice aquí. Sí. Que no conocen. ¿No dirán que están locos? Salen corriendo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indoto que no conoce, es un indoto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así dice, se va a postrar, se va a humillar, porque él está entendiendo lo que usted le está diciendo. Usted le está hablando con la palabra como él lo entiende. Entonces se va a postrar, se va a humillar, va a adorar a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, dice. ¿Están escuchando lo que está diciendo Pablo? Sí. Que los incrédulos entonces iban a decir que Dios está con ustedes. Si ustedes les hablan como ellos le puedan entender, ¿de qué te sirve ser muy espiritual si no te pueden entender? No, pues no. Va a decir que estás loco. Yo no voy a estar ahí. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice, cuando se reúnen cada uno de vosotros. ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Ok? Dice, ¿tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. ¿Tiene lengua? ¿Tiene qué dice? ¿Doctrina? ¿Tiene qué? Interpretación. ¿Verdad que sí? Y luego dice, si habla alguno en lengua extraña, sea, ¿cómo dice? Sea esto por dos, o a lo más, ¿qué? Tres. Y por turno. Y uno interprete. ¿Y si no qué dice? El versículo 28. Si no, mejor. ¿Si no qué? Hay intérprete. Si no hay intérprete. Calle en la iglesia. ¿Calle dónde? ¿En el parque? En la iglesia. ¿En el salón de fútbol? En la iglesia. ¿En su casa? En la iglesia. ¡En la iglesia! Entonces no suena aquí el versículo 20 como que le suena algo así. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. No sean niños. Entonces, ¿dónde está la madurez que van adquiriendo los que dicen que hablan lenguas? ¿Dónde están esos que bajan del cielo que Dios les dice? Esta no es palabra de Dios. Esta no es palabra de Dios entonces, ¿verdad? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo los profetas, dice, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Por qué? Porque podéis profetizar. ¿Se vean que esto sí lo permite Pablo? Sí. Porque podéis profetizar todos, dice uno por uno. Todos, dice uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Y qué dice? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, como usted no va a tener control. Pues que el hermano leyó, Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo. O sea que él no quiere confundir a nadie, sino de paz. Y luego dice, como en todas las iglesias de los santos. Y luego vamos a brincar porque le dije el tema son
Las lenguas. Las lenguas. Sí. Esto ahorita, este versículo 34 en sí cae para un mensaje, para una doctrina conyugal, de una familia, Sí, sí, sí. de parejas. Ajá. ¿Me entiende? Vamos a brincar, pero vamos al 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Fíjese lo que le dice Pablo a los Corintios. ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca entonces que lo que les he escribido son mandamientos del Señor, dije Pablo. Reconozca. Si usted no quiere reconocer, déjeme decirle, usted quiere vivir en su yo, en lo que usted cree nomás y punto. Y a Dios lo hace a un lado. Reconozca, dice, que lo que Pablo escribe son mandamientos del Señor. ¿Qué dice el 38? Mas el que ignora, ignore. Ignore, pues está bien. Tú quieres ignorarlo, ignóralo. Allá tú, ¿verdad? Sí. Así que, hermanos, procurad profetizar. Y obvio, dice, y no impidáis hablar en lenguas, pero, dice Pablo, Pero hágase todo decentemente y con orden. Y el orden es uno, Por uno. otro, lo más tres. No más de tres, dice. ¿Y haya qué? Un intérprete. Intérprete. Un intérprete. Claro. Pero no, hermanos. Hoy en día el énfasis es que todos tienen que hablar lenguas, porque si no, nunca recibieron al Espíritu Santo. No. Esa es una doctrina que no es de Dios. Quiere decir que porque la hermanita no habló lenguas, no tiene al Espíritu Santo. Yo le voy a decir algo. La santidad demuestra al Espíritu Santo. Tu forma de vivir, el apartarte del pecado, el vivir para Dios, el no estar en tus concupiscencias, oración, todo el día buscando al Señor. Eso habla y es evidencia de que tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Por eso estás en la iglesia. Jesús dijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Por eso estamos en la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que nos ha llamado. Y hoy en día, si tú no hablas lenguas, si tú no cacaraqueas, si tú no haces, ¿me entiendes?, ademanes, o si no te tiras al suelo, si no brincas, si no haces un desorden, no tienes la llenura del Espíritu Santo, dice. Eso es una falsa doctrina, en la realidad. Es lo contrario. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. A ver de qué tipo de lenguas hablaron estos hombres. ¿Verdad? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y yo quiero que quede bien claro. Si usted tiene duda, me puede preguntar ahorita. Yo le vuelvo a repasar el pasaje donde usted tiene duda. ¿Verdad? Si usted es uno de esos que habla lenguas, ¿me entiende? Y usted se deja llevar por la emoción y usted no reconoce que Dios le está exigiendo que tenga orden, que mejor entre usted con su mente, está bien, hable lo que usted quiera y como usted pueda, ¿verdad? Conéctese como usted pueda. Pero dice que dentro de la iglesia, si usted va a hacer eso, ok, hay que preocuparnos porque Dios es un Dios de orden y Dios da dones a los hombres. Ahorita vamos a leer el capítulo 13 de Corintios para que veamos la diferencia de dones. Y no es el mismo don al hermano Miguel, no es el mismo don a la muchacha, a la hermana que está aquí sentada, no es el mismo don a la hermana María, no es el mismo don al hermano Alberto, no es el mismo don al hermano Lezar, no es el mismo don al hermano Liberado. Claro que no. Si no, entonces dice Pablo, los ojos, ¿cómo dirían? O sea, ¿para qué quiero orejas? O sea, ¿para qué quiero pies? La cabeza diría. La cabeza, más bien, mejor. ¿Cómo se movería esta cabeza sin pies? No, pues no. Esos son los miembros de lo que habla Pablo para la iglesia. Hasta un cuerpo compara para enseñarnos de que cada quien tiene diferente función, hermanos. Diferente función. Vamos a ir al capítulo 2 de los Hechos. Versículo 1. Para que entiendan que es cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuando llegó qué? El día, dice, de esa fiesta de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un ¿qué? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Dónde estaban qué? Sentados. ¿Escuchó? Sí. Hoy en día se invita a la congregación, pasen todos enfrente, si alguien quiere oración. Y allá empiezan a sacudirse, ¿verdad? Y caen y saltan.
Aquí dice, aquí se puede mirar que hay un Dios de orden, así como ustedes están sentados aquí. Así como ustedes están sentados aquí. Así. Estamos unánimes, estamos juntos, estamos compartiendo la palabra. El Señor puede enviar una persona que llegue, un americano, lo que sea, y cualquier gente de aquí, al menos espero que no habla inglés, le va a hablar inglés. Dios lo puede llenar de ese don. Claro que sí. Claro que, y aquel no va a quedar sin entendimiento, dice. Él le va a entender a usted y usted va a entender lo que le dijo. Es un Dios de orden. No estaban brincando, no estaban que se caigan, que tiran trompadas. A veces le caen a la pobre viejita que ya está tirada en el suelo, casi la revientan. La van a venir matando, hermanos. Es la verdad. He mirado ancianas que se caen, hermanos, y de repente brinca otro más nuevo y gordito. Y parece luchador. Más que nada. Le faltó poquito. Ayúdanos, Señor. Sí. Y se les apareció. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Dónde? Asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando dice asentándose, no se sabe si en la cabeza o en el pecho. Pero en otras denominaciones se enseña, en el catolicismo, a hacer un mono y le ponen una lengua aquí en la cabeza. Aquí no dice dónde. Nomás dice asentándose sobre ellos, ¿verdad? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. No dijo específicamente qué parte del cuerpo. No. Me imagino que en el corazón, ¿verdad? En el pensamiento. Y luego dice, y fueron, aquí es donde está el complete, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es donde está el complete. Porque el que no quiere reconocer la verdad no quiere leer más. De aquí se desvía. De aquí hace una doctrina. Ese es el problema. Este versículo es un complete. Y miren, moraban, para que usted entienda el contexto de esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Usted ha escuchado ese estruendo cuando ellos hablan lenguas? No. Que truena el cielo y... No. Ahorita va a mirar que hasta la tierra tembló en Hechos 11. En Hechos 11. Hasta la tierra tembló. Yo nunca he escuchado, nunca se temblar la tierra. No. Ahí no. Y el estruendo tampoco. El viento recio tampoco. Y se juntó la multitud. Y estaban, ¿qué? Confusos y confundidos. Porque cada uno les oía hablar en ¿qué? ¿Cómo les oían hablar, hermanos? En su propia lengua. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué convierten la palabra de Dios? La pisotean de esa forma. ¿Usted quiere entender? Lea la palabra. Pídale al Señor que le quite la venda de los ojos. Y estaban, ¿qué dice? Atónitos y confundidos. Y maravillados. ¿Quedó sin entendimiento todo lo que hablaron ellos? ¿Usted está mirando que quedó sin entendimiento? Presta atención. No quedó sin entendimiento porque dice que ellos estaban maravillados. Mirar, decían ellos. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? Mirar, dice. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en qué? ¿Hablar cada uno en qué? En nuestra lengua, la que hemos nacido. ¿De dónde usted puede agarrar esto y hacer una fábula con ello? Aquí esto sí es ser hereje. Alguien que diga que estas fueron lenguas angelicales y que nomás agarra y fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo porque si no usted no lo tiene. Tiene que hablar lenguas. ¿Dónde está el gringo para hablarle? O dijéramos el ruso para hablarle otra lengua. Sí. Y él se quede maravillado. Y luego dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar ¿en qué? En nuestras lenguas. En nuestras lenguas. ¿Las maravillas de quién? Dios. ¿Del diablo? Aleluya. De Dios. Hermano, si no se les abren los ojos porque no quieren. Exactamente. Si usted quiere seguir la mentira, sígala, déjeme decirle. Pero la palabra es bien clara. Amén. Es bien clara. Si usted quiere seguir como usted quiera, sígale. Exactamente. Al cabo, ¿sabe qué? El que va a pagar es usted, no yo. Amén. Sí. Yo cumplo con enseñarle. Si usted no quiere amar la palabra, déjeme decirle, allá usted. Amén, es cierto. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Vámonos a Hechos 10, no para que vean. Les quiero contar una historia. Hechos 10. Esta es una historia completa. ¿Quién de ustedes conocen que Pedro se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba otro nombre? Simón. Simón, no sé, Simón. Simón Pedro. Simón Pedro, así se le llamaba. Miren, hermanos, Hechos 10. Los voy a pasear un poquito aquí por el Hechos 10. Después vamos a irnos a leer del versículo 42 hacia adelante. Pero antes los quiero pasar por esta historia. Así nomás se las voy a entrelazar. Se las voy a ¿cómo dice? A tratar de dar Ajá. en partes. Sí, sí. Este Simón Pedro estaba, ¿verdad? En las orillas de una playa. Sí. En una casa, en la casa de otro Simón. Sí, de otro Simón. ¿Sí me entienden? Entonces, él dice que a la hora novena, algo así, subió arriba, a la parte de arriba de la casa, al techado. Y él, como en sí, estaba esperando que ya le sirvieran. Él no estaba en ayuno, no dice que estaba en ayuno. Estaba esperando que le sirvieran, ¿verdad? Entonces, dice que él le vino una éxtasis. Un éxtasis fue una visión. Miren, las visiones también se le llaman éxtasis. Entonces, ¿por qué no le dicen a los hermanos en la iglesia, hermano, es que usted tuvo un éxtasis? Todos se dejan llevar, pero es que si no tienes visiones, no. Un éxtasis es mirar algo divino. Y dice que se abrió el cielo, ¿verdad? Y bajaron 4 lienzos. En esos 4 lienzos bajaron de toda clase de animales terrestres, dice, ¿verdad? Cuadrúpedos, lagartos y de cuánta cosa bajó ahí. Aves, dice, de todo bajó ahí. Y el Señor le dijo, una voz le dijo, Pedro, mata y come. Este es otro punto que yo veo que también como lo sacan fuera de control. Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta, Señor, jamás ha entrado por mi boca cosa inmunda. ¿Verdad? Entonces le dice el Señor, tú no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Sí. O santificado, pues. Santificado, sí. Es lo mismo, porque Dios limpia y eso es santificarte. Sí. ¿Te limpia de qué? De lo que tú eres. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen otros? Dicen, no, podemos comer de todo, al cabo Dios ya lo toman ese lienzo. De todo podemos comer porque ya Dios lo certificó. Hermanos, lea la historia. Siga para adelante, no pare ahí. Y entonces que el Espíritu dice que llegaron 3 hombres y tocaron. Y uno era un soldado. ¿Verdad? Entonces vino y tocaron y preguntaron que ahí se encontraba un Simón Pedro. Y el Espíritu desde antes le dijo, Pedro, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Allí comprendió Pedro que a lo que se llamaba común no era de que podías comer cosas que no debes de comer. Se trataba de los gentiles, hermanos, no judíos. Ahí se miraba. Ahorita van a encontrar el testimonio de Pedro para que ustedes no digan que estoy mintiendo. Él lo va a decir bien claro de qué se trataba la visión. Entonces él les dice que queden ahí y otro se va con ellos, ¿verdad? Cuando llega allá lo espera un llamado Cornelio. Ese Cornelio era un centurión romano y más familia. Vayamos ahora sí al versículo para que vean qué sucede. Al versículo vayamos al versículo 43 del capítulo 10 para mirar lo que Pedro da de testimonio tocante a esto. De este dan testimonio todos los profetas, dice, pero bueno, vamos mirando cuando le predicó a Cornelio, ¿verdad? Versículo 37, para adelante. Sí. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Así le dijo a los que estaban reunidos. Comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. Como Dios, ¿qué dice? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Y nosotros somos testigos. ¿Están escuchando la predicación de Pedro? ¿Están escuchando la predicación de Pedro? Sí. Donde usted mira que Pedro brinca para allá, brinca para acá predicándole, solamente les está como un estudio bíblico. Como un estudio bíblico. Somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Cuántos saben que en el Hechos 1 Jesús caminó con ellos por más de 40 días y les enseñó cosas que no están escritas? Sí. Eso sí no está escrito. Y ellos no las enseñan. Entonces, ¿por qué voy a inventar yo Pues sí. una doctrina mentirosa o falsa? Y no nos mandó, ¿y qué dice? Y nos mandó, o dice no, dice nos mandó. Y nos, quiere decir que nos, que vayamos, Vayan. mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué dice? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Y luego dice, mientras aún les hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermanos, usted mira como aquella unción de la que hablan, de la que predican, de la que enseñan y que a veces y tengo unción, siento unción y no me toque y lo tocan y se avientan. Miran eso ustedes, es la verdad, hermano. Da ganas de llorar a veces. Es que da ganas de llorar a veces cuando usted mira la Biblia y dice, Señor, ¿qué está pasando, Dios mío? Pónganse a pensar, hermano, pongan los pies en la tierra. Así caen, hermano. Y el que tiene la unción, hermano, uy, ¿cuál, hermano? Enséñale la escritura. Él nomás hace eso. Este Pedro solo les estaba diciendo quién era Jesús, cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo ungió, cómo Dios lo tomó como rey. ¿Dónde está todo ese palabrerío que para convencerte a ti? El único que te puede convencer es Jesucristo. Si tú abres tu corazón conforme a tu necesidad. Estos hombres tenían necesidad. Por eso es que el Señor lo salvó. Porque tenían necesidad, no querían ser los mismos. Los romanos eran malos. Asesinaban a la gente, los colgaban, los torturaban. Ese hombre tenía necesidad de cambiar. Él no quería ser igual. Hay que entender, hermanos. Y luego, si seguimos leyendo, ¿qué dice ahí? Miren. Santo es el Señor. Y luego, ¿qué dice? Y luego, mire. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No se cayeron, pongan atención. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, admirados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, pero aquí no dicen lenguas angelicales, vean bien, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Escuchen esto. También como nosotros. Leímos el Hecho 2, ¿verdad? Sí. Esa es la evidencia que esa fue la primera vez que se cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Sí. Como en ellos. Sí. Ellos dicen que hablaron otras lenguas, pero se podían comprender. Sí. Podía entender aquel, podía entender aquel, Sí. podía entender aquel, y aquel le hablaba como aquel entendía, aquel le hablaba como aquel entendía, aquel le hablaba como él entendía. Sí. Eran 13 idiomas árabes, Sí. de África, proselitos, de todos había ahí, dice, bajo el cielo, bajo el cielo. Y luego, ¿qué dice? Y mandó bautizarles. ¿En En qué? el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, dice, le rogaron Le rogaron que se quedase por algunos días. Sí. ¿En qué nombre los bautizó? En nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué nos bautizamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, hermanos? Si aquí dice eso. Sí. Vamos, ese es otro tema. Sí. Tranquilos, no se acongojen. Estamos averiguando que las lenguas eran idiomas. Sí. Eso es otro estudio. Sí. Eso es otro estudio. Y si usted tiene una pregunta, me puede preguntar. Créame que el Señor me ha dado la respuesta. Sí. Es la respuesta. Ahora ahí les da. Presten atención, hermanos. Sí. Para comprobar. Atención. Para comprobar. Presten atención, hermanos. Oyeron los apóstoles, miren, vean bien. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden. ¿Escucharon? Por orden, paso por paso, ¿verdad? De lo sucedido, diciendo: estaba yo ¿en dónde? Estaba yo en la ciudad. En la ciudad de Jope. ¿Se acuerdan que lo que les conté de esa ciudad de Jope? ¿Dónde? Orando. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y ve cuadrúpedos, terrestres y fieras, reptiles, aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió. ¿Se refería a la comida? No, hermanos. A las personas. Gloria te doy, Señor. Porque solo tú nos puedes dar claridad. A las personas. No se trata de comida. Para que cuando escuches a uno que diga, use esa frase, dígale: hermano, ¿me podría leer toda la historia? Usted le puede preguntar: hermano, ¿me puedes leer toda la historia de Hechos 10? A ver qué sucedió. Y para que le des contexto, vete al 11. Ahí te da el contexto. ¿Me entiendes? Sí. Y luego dice: y dije: Señor, no, porque ninguna cosa he comido inmunda jamás en mi boca. Entonces la voz le dijo del cielo: ¿verdad? No llames tú comuna lo que, ¿verdad?, yo he limpiado. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, y enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos, ¿verdad? Y entramos. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, ¿escucharon lo que Pedro les predicó anteriormente? ¿Qué les decía, hermanos? Comenzó y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Cómo sobre nosotros? ¿A dónde? ¿En dónde o cuándo? Como al principio. Eso fue lo que sucedió en el capítulo 2. Ellos hablaron lenguas también que se entendían, hermanos. Sí. Como al principio. Y cuando usted lee acá,
Acá también dice, como en nosotros, dice el versículo 47. Que sucedió lo mismo, hermanos. Entonces, hermanos, si usted quiere seguir confundido y usted quiere vivir en desorden, créame, déjese caer, ojalá no se desnuque como Elí. Ojalá no se vaya a desnucar como Elí, hermano. Porque le voy a decir algo, si yo estoy atrás de usted, yo lo voy a dejar que se caiga. Hermano, es que yo no apapacho el pecado. Yo no voy a estar fortaleciendo las manos de impíos. Gente que se lleva, solamente vive por emociones, pero cuando sale el domingo, fuera, vive como el mundo. Vive como carnal, como le dijo a los de Corintios, Pablo. Viven como carnales. Y en el griego, en el hebreo original dice, eso es mundanos. Mundanos, eso es en el hebreo original. Carnales, mundanos. Y si usted ve como mundano, pues usted sigue haciendo lo mismo, hermanos. Pero usted llega el domingo y se cree muy santo y hasta rabalaranda, randa, raya, lama, laya, zamba, gaya. Déjeme decirle, hermano, tenga temor de Dios. Acuérdese que Dios es un Dios de orden. Y si usted tiene intérprete, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero acuérdese que las palabras de los profetas son pesadas. En balanzas. En balanzas. Si quiere, vamos a Daniel 5. Vamos a Daniel 5. Vamos a Daniel 5, hermanos. Para que vean que las palabras de los profetas son pesadas, hermano. ¿Eh? Son pesadas, hermano, en balanzas. Y si usted no quiere ser hallado falso, si usted no quiere hallar encontrado falto de peso, mentiroso, déjeme decirle, hermano, no haga lo que la Biblia no dice que haga. Que Dios me reveló, que bla, bla, ahora muy espiritual. Pasaron 2000 años o 1800 a 1900 años para que ahora surgiera uno que ahora es diferente. ¿Cómo va a ser posible, hermano, si en la antigüedad toda la iglesia de la era pasada, ellos eran hombres temerosos del Señor y nunca enseñaron eso? Usted no va a encontrar registros. ¿Ok? Hermano, Ismael, puede leer con voz alta, por favor. Con voz alta. Con voz alta. El 5. 24. Adelante. 5:24. 24. Y si usted no entiende, qué es lo que pasó, 5:24. le damos más para atrás. Okay. Pero quiero que entiendas esto. Se lo voy a parafrasear antes que usted lea. Belsasar hizo un banquete. Antes que usted lo lea. Hizo un banquete, hijo de Nabucodonosor. Mandó traer los vasos, utensilios que Nabucodonosor había sustraído del templo de Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Sí. El cual él nunca los había usado. Porque a él Dios lo trató con vara dura. Exactamente. Y comprendió que no se podía jugar con Jehová de los ejércitos. Más Belsasar, la misma madre, el mismo profeta ahorita le va a decir que él sabía lo que Dios, el Dios de Abraham, había hecho con su padre. ¿Por qué lo desobedecía, verdad? Entonces manda, trae y empiezan a beber. Él y sus invitados en esos vasos, en esas copas, comen en esos platos de plata, de oro, como sea que hayan sido, platos sagrados, que no los puede tocar cualquier persona. Solamente le era permitido al sacerdote, pero para hacer y poner las ofrendas delante del tabernáculo. Solamente el sacerdote podía tomar en esas copas. Y no todos los levitas, solamente el sumo sacerdote. ¿Entienden? Cierto. Entonces, ¿qué pasa? El Señor se enfada y dice que del cielo de su presencia vino una mano cual escribió. ¿Ustedes creen que esa era la mano de Dios? Dice que la mano del cielo de Dios, dice, apareció y escribió en la pared. Amén. Y vea lo que escribió, hermano Ismael, Ok. con voz alta. Okay. Dicen, entonces Y te voz en cuello como trompeta. Entonces, Que oigan. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upasi. Upasi. Esta es la interpretación del asunto, Mene. Mene. Con Dios contó Dios tu reino y le ha puesto y fin. le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido
en la balanza y fuiste hallado falso. Pérez. Tú, Falso. Falto. Falso, o sea, es lo mismo. Falso. Falso, es lo mismo. Te sí. faltó, pues. Tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas. A los medos persas. A los medos persas. Ok, hasta ahí. Ustedes están mirando que aquí hay una lengua que usted podría mejor decir dentro de la iglesia. Cuando usted hable lengua, diga: mene, que lo parsen. Que Dios le da el sentir que usted tenga que darle una palabra a un pastor. Que tenga que darle una palabra a un hermano que da mal. Hable de esa lengua. Es angelical. Del cielo salió la mano y escribió. Un hombre no la conocía. A Daniel se le dio la interpretación del Dios del cielo. Y de él la interpretación también. Porque aquí está. Quedó sin entendimiento esa escritura en lengua angelical. ¿Se fijan que Corintios no miente? Dice que Dios va a poner un intérprete. Que nada va a quedar sin que se sepa. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice que toda la escritura no está como escondida. Se puede comprender. ¿Entiende? No es de interpretación privada, pues. Es lo que dice Pedro. Pónganse a pensar. Cuando el Señor Jesucristo entregó su vida, ¿cómo dijo Manuel Azar? La Masamatami, ¿cómo digo? ¿Y qué dice la interpretación? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo nomás veo a Jesús el único y no les digo, ustedes van a hablar como yo. Nunca le dijo a los discípulos que iban a hablar así. Pero él sí, y la gente lo escuchó. Y más hasta dijeron: oye, le habla a Elías. A ver si viene a ayudarle. Esperemos aquí, dijeron. Esperemos aquí. A ver si viene Elías y baja y le ayuda. Pero verá que la interpretación no quedó fuera del lugar. También dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quedó sin entendimiento, hermanos? No. Este es el tema. De verdad, no soy muy elocuente para darte tantísimas explicaciones, pero déjame decirte, la escritura te está diciendo: hermano, si no te queremos impedir lenguas. Gloria a Dios si tú tienes ese don, ¿verdad? Si tienes ese don. Pero sabe una cosa, que está siendo pesado en balanzas. Y si tú estás hallado falso, hermano, en aquel día dirás: Señor, en tu nombre yo oraba, en tu nombre sanaba, en tu nombre echaba fuera demonios. Quítate de aquí, maldito, que no te conozco. Porque conoces la escritura, pero ¿sabes qué? Tú solo te quieres engañar. Si la lees, tú solo te quieres engañar. Si tú no la lees, hermano, perdóname, el que te está instruyendo o tu líder no conoce todavía tampoco al Señor. Es la verdad. O no quiere enseñarte la verdad. Y el único que enseña mentiras se llama Diablo. Nosotros somos siervos de Jesucristo. No somos del diablo, dice la palabra. Es la realidad, hermanos. Ahora otra. Si usted quiere saber qué son dones, esto lo vamos a dejar para otro tiempo, los dones. Pero usted lea Corintios 12 y 13. Y usted va a entender que no todos van a hablar lenguas. Vayamos al 13 rapidito. ¿13 qué? Primero de Corintios 13. No quería ir ahorita, pero rápido. Algo rápido. ¿Qué estamos? Una aplicación rápida. Primera de Corintios 13. Vamos al 12. Miren. No quiero, hermanos, versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevados como se llevan los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama a Jesús anatema, ¿verdad? Ni nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios para servir dentro de la iglesia, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades ¿de qué? Diversidad de operaciones, de cómo mover dentro de la iglesia, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, fíjense, no dice que a todos, les he dado la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. No dice que a todos, por un mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas. Géneros. Busque qué es géneros. Idiomas, dice. Eso es géneros. Diversidad de lenguas, pues. No la misma. Cuando usted escucha a estas gentes que solo repiten como el oro. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Usted nunca los va a escuchar que hablen de otra manera. Es que esas son lenguas aprendidas, hermano. Las aprenden. Y luego, ¿qué dice? A otro, ¿qué dice? Interpretación de lenguas, como dice en el 14 Pablo, ¿verdad? ¿Sí se fijan? Qué claro está, ¿verdad? Sí. Si usted habla lenguas, géneros diferentes, hermano, gloria a Dios. Y si no sabe lo que habla, pida a Dios para interpretarla. Que Él dice que sí se lo va a dar. Y todo por el mismo Espíritu. Y todo es por el mismo Espíritu. Entonces, ¿cómo yo les voy a decir, hermanos, vengan para que todos reciban la llenura? Y todos se suelten. Hablando lenguas, ¿verdad? Eso es desorden. Porque dice, 1, 2, 3. A lo más, dice. No toda la congregación. Y que haya intérprete. Y si no, ¿que qué? Que se calle. Que se calle. ¿No puedes respetar a Dios tú? Si tú no puedes respetar a Dios, déjame decirte, no tienes un problema. Cuando aprendes a obedecer a Dios, se te va a quitar ese problema. Porque vas a caminar obedeciendo al Señor. Él dice que el que le ama, guarda sus mandamientos. Y Pablo dice en el capítulo 14 de Corintios, que el que se crea espiritual, reconozca que estos mandamientos son del Señor, dice. Hermanos, esto es, como les dije, no es prédica, es un estudio más que nada. Cuando usted lea el Hechos capítulo 2, donde Pedro predicó, fue como en la predicación en el capítulo 11. Solo les contó, los paseó desde Harán, Ur de los Caldeos, Egipto, y los pasó hasta la venida del Mesías, y luego les dijo, este es al que ustedes mataron. ¿Dónde estaban esas palabras elocuentes? Acuérdense que Él se glorifica en lo débil, en lo ruin, en lo que el mundo no paga un peso. Todo aquel que se sienta que sabe mucho y que es muy elocuente y que bla 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 y que le quiere dar sabor a la cosa, déjeme decirle, tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios. Mejor seamos humildes. Dejemos que Él nos use a su manera, no a como nosotros queramos. Si alguien no entendió qué son las lenguas, podemos volverlo a repasar otro día. Nos sentamos, lo estudiamos con la Biblia. Y si la Biblia dice que es como usted lo piensa, entonces yo lo creo si la Biblia lo dice. Si no, hermano, discúlpeme. Yo no puedo obedecer a los hombres. No puedo para desobedecer al Señor. No voy a poder. No voy a poder. Muchos invitados, pocos escogidos. Hermanos, no sean ustedes de esos invitados nomás. Que vinieron aquí al banquete, se gozaron, comieron, se van con gozo. Y que el enemigo les arrebate el gozo, la semilla que fue tirada. Miren, hermanos, después se van a encontrar sobreedificadores, por si ustedes no lo saben. Y el sobreedificador es el que va a regar esta palabra, esta semilla que yo ya tiré ahorita. La va a regar encima. Y a usted le va a decir que sí puede cacaraquear, a usted le va a decir que sí puede hablar lenguas de la forma desordenada, pues. No conforme al orden del Señor. ¿Verdad? Le va a decir y usted sabrá si recibe esa agua para crecer. ¿Por qué? Porque no es esa agua la que le va a dar crecimiento, solamente la va a regar. Pero si usted le abre su corazón a Jesús, estudia la palabra, dice que Él es el que da el crecimiento. Usted la semilla ya la tiene. Usted sabrá. ¿Entiende? Entonces, si usted después va y sobreedifica otro fundamento que alguien más sembró, usted dará cuentas en aquel día. Usted que está sobreedificando. No todos los que están sentados aquí. Usted que predica. Porque le va a poner un fundamento encima al cual ya fue puesto el que dice Pablo, es Jesucristo. A Jesucristo. Y si son sus ideas, usted no es de Dios, hermano. Tenga cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Acerquémonos al Señor con un corazón contristo y humillado. Dejemos que Él nos cambie. Dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos transforme. Dejemos que su palabra sea de alimento para nuestra alma. ¿Verdad?
Porque si esta es la palabra que es medicina para mí, ¿por qué no la quiero comer? Yo soy oveja. Las ovejas comen la palabra. Eso es lo que va a comer la oveja. La oveja no va a comer basura. Y si usted es oveja, cómase la palabra, hermanos. Cómase esto, si usted es oveja. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra, Señor, esta enseñanza más que nada que usted nos ha permitido, Señor, enseñar, Señor. Ayúdenos, amado Dios, para seguir adelante, para seguir enseñando conforme a su corazón, Señor, no conforme a nuestros instintos, no conforme, Señor, a la naturaleza caída de la cual, Señor, usted nos ha rescatado, amado Dios. Ayúdenos a caminar, Señor, como a usted le parece. Ayude a todos aquellos, Señor, que escuchan la palabra, Señor, que sea usted transformando sus vidas, amado Dios. Que sea usted, Señor, bendiciendo sus vidas, que sea alcanzando sus vidas, Señor. Así como a Cornelio y a su casa, Señor. Creemos que usted bendecirá al pueblo, Señor. Creemos que usted los ayudará, Señor. Y creemos, amado Dios, que en sus manos estamos más que seguros, Señor. Le bendecimos, le alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Clamamos por sabiduría, Señor. No queremos dinero, Señor. No quiero plata, no quiero oro, dijo el apóstol Pedro. Yo lo que quiero, Señor, es la gracia suya, Señor. Es su misericordia para mi vida, Señor, porque estábamos perdidos sin esperanza. Usted, Señor, lo dio todo por nosotros, para que nosotros tuviéramos una esperanza, Señor. No queremos perderla, Señor. Ayúdenos, amado Dios, a seguir adelante, a no caer, Señor, a no blasfemar, Señor, a ser, Señor, dignos de pararnos delante de su presencia. En el nombre de Jesucristo, Señor, su Hijo amado, se lo rogamos. Amén. Amén.